En las profundidades de las tierras altas de Madagascar, en la capital real de Antananarivo, se desarrolló en 1828 una escena que marcaría el inicio de una era tan oscura que, incluso siglos después, su nombre se pronuncia en voz baja. Una mujer de 46 años se arrodilló en el patio del palacio. Los sacerdotes, con voz baja y firme, entonaban himnos sagrados que resonaban en los muros de piedra. De la garganta de un toro recién sacrificado brotó un torrente de sangre que derramó sobre su piel, sellando su vínculo con sus antepasados y con el trono. No se trataba de una simple coronación. Era la declaración de que su reinado se forjaría con sangre, y con sangre sería recordado. Su nombre era Ramabo, pero la historia la llamaría Reina Ranavalonal, la monarca que transformó Madagascar en un reino de miedo. Su camino al poder no estaba predestinado. Nacida alrededor de 1788, era hija de un funcionario de poca monta, una plebeya en un mundo donde el linaje lo era todo. La fortuna cambió cuando su padre descubrió un complot para asesinar al rey reinante, Andrianampoinimerina. Como recompensa, el rey adoptó a la joven en la casa real y concertó su matrimonio con su hijo, el príncipe Radama. Fue una unión política, no de afecto. Radama tuvo 12 esposas, y Ramabo nunca fue su compañero predilecto. Peor aún, Radama había ejecutado a algunos de sus parientes más cercanos, sembrando en ella una furia profunda y silenciosa. Lo que no pudo ganar con amor, un día lo tomaría con venganza. Radama, posteriormente coronado Radama, y no era como otros monarcas de Madagascar. Era ambicioso, progresista y con visión de futuro. Bajo su gobierno, el reino Merina se expandió, absorbiendo territorios rivales y avanzando hacia la unificación de toda la isla. Invitó a misioneros de Europa, permitió la difusión de las enseñanzas cristianas, promovió la alfabetización y la educación, y cultivó lazos con Gran Bretaña. Para muchos, este fue el amanecer de la modernidad en las costas de Madagascar. Pero para otros, fue peligroso. Para Ramabo, fue una traición. Ella veía estas costumbres extranjeras no como una iluminación, sino como una lenta erosión del espíritu de su pueblo, un debilitamiento de las viejas costumbres. Y así, mientras Radama abría las puertas de su reino al mundo exterior, Ramabo, discretamente, forjaba alianzas en la sombra, sacerdotes de la fe ancestral, guerreros tradicionales y aquellos nobles cuyo poder se veía amenazado por la influencia europea. Cuando Radama murió en 1828, una muerte repentina, sospechosa y rumoreada en las sombras, la corona debía pasar no a su viuda, sino a su sobrino, Rakotobe. Por tradición y ley, el trono era suyo. Pero Ramabo se había preparado desde hacía tiempo para este momento. Antes incluso de que se anunciara la muerte de Radama, ella se movilizó. Soldados leales a ella, convocados desde su lugar de nacimiento, irrumpieron en la capital y rodearon el palacio. Ella se apoderó del trono de un solo golpe despiadado. Quienes apoyaban a Rakotobe y la legítima línea de sucesión se enfrentaban a una terrible decisión: someterse a ella o morir. La mayoría optó por el silencio. Rakotobe y sus padres no tuvieron tanta suerte. Fueron aniquilados, y su sangre se derramó sobre la misma tierra que acababa de presenciar el sacrificio de un toro para la coronación de Ramabo. Las ejecuciones se extendieron, una ola de sangre que inundó la corte. Familiares de rivales, presuntos disidentes, incluso aquellos cuya lealtad vaciló por un momento, pocos sobrevivieron. Y así, en cuestión de horas, Madagascar tuvo un nuevo gobernante, no un rey de cuna real, sino una reina de orígenes comunes que se había abierto camino hasta el poder mediante la astucia y el terror. Para los habitantes de Antananarivo, fue una impactante inversión de la tradición sagrada. Una mujer de sangre campesina se sentó ahora en el trono, y lo hizo por la fuerza. El miedo inundó las calles de la capital como el humo de una pira funeraria. Los nobles se arrodillaron, los cortesanos se apresuraron a profesar lealtad, y los ciudadanos comunes susurraron su nombre con pavor. Si su ascenso hubiera sido sangriento, su reinado se volvería apocalíptico. Ranavalona, antes Ramabo, se había apoderado de Madagascar con la férrea certeza de quien creía que sus ancestros la respaldaban. Pero su visión no era de apertura ni de progreso. Despreciaba a los extranjeros, temía a sus dioses y aborrecía su influencia. Para ella, la soberanía significaba pureza, pureza de tradición, pureza de creencia, pureza de sangre. Y para lograrla, inundaría la isla con una crueldad inimaginable.
Esto era solo el principio. La coronación bañada en sangre no era solo simbólica, era una advertencia. El paraíso de Madagascar estaba a punto de convertirse en una pesadilla de la que pocos saldrían. La sangre que selló la coronación de Ranavalona no se borró con las lluvias de Antananarivo. Persistió, una sombra carmesí que manchó cada una de sus decisiones. Desde los primeros días de su reinado, la reina dejó claro que no era una guardiana del progreso como su difunto esposo. Era una guardiana de las viejas costumbres, una férrea defensora de tradiciones que, según ella, estaban asediadas por la mano insidiosa de extranjeros. Para el pueblo, parecía aterradora y resuelta a la vez, una mujer que preferiría ver arder su nación antes que entregarla a forasteros. Su reinado comenzó con gestos que parecían piadosos, casi sagrados. Invocó los Sampi, los 12 talismanes sagrados de Madagascar, afirmando que su supervivencia y autoridad estaban ligadas a su poder místico. Estas reliquias, que se creía encarnaban la fuerza de los antepasados, se convirtieron en su armadura contra enemigos visibles y espíritus invisibles. Cuando enfermó gravemente en 1835 y se recuperó posteriormente, declaró que no fue la medicina ni los misioneros, sino el Sampi lo que la había salvado. A partir de ese momento, su odio a la influencia extranjera se endureció hasta convertirse en una convicción absoluta. El cristianismo, que Radama había permitido propagarse, se convirtió en su principal objetivo. Para Ranavalona, era más que una fe extranjera. Era una amenaza para los lazos ancestrales que unían a los vivos con los muertos, un veneno que podría debilitar la lealtad de su pueblo a la tradición, y por extensión, a ella misma. Para ella, la cruz no era salvación, sino traición. En 1835, emitió un decreto que definiría su reinado. La práctica del cristianismo estaba prohibida bajo pena de muerte. Al principio, la ley infundió miedo tanto en misioneros como en conversos. La corte real había visto a los maestros extranjeros bien recibidos solo años antes, con sus escuelas repletas de niños aprendiendo a leer y escribir. Ahora, esas mismas lecciones se habían convertido en una sentencia de muerte. Los soldados de la reina se extendieron por el campo, persiguiendo a cualquiera que desafiara su edicto. Las aldeas que antaño resonaban con himnos quedaron en silencio. Las Biblias se escondían en vasijas de barro, se enterraban en los campos o se guardaban bajo las tablas del suelo, mientras los conversos susurraban sus oraciones en la oscuridad de la noche. Para sus partidarios, Ranavalona defendía el alma de la isla. La veían como un escudo contra la dominación que se había apoderado de otras tierras del mundo. A principios del siglo XIX, la era del imperio, Gran Bretaña dominaba los mares, Francia recorría las costas y los colonizadores buscaban afianzarse. Madagascar, rica en recursos y estratégicamente situada en el Océano Índico, era un tesoro codiciado por todas las potencias europeas. Ranavalona creía que rechazar las costumbres extranjeras era la única manera de preservar la soberanía. Pero para sus enemigos, su decreto marcó el comienzo de una pesadilla. La corte de la reina se convirtió en un nido de sospechas, donde los susurros podían matar. Seguir una fe de compasión y perdón era ahora arriesgarse a los castigos más crueles. Una madre que le enseñaba a su hijo el Padre Nuestro podía desaparecer en la noche. Un hombre al que se le encontrara una sola página de las Escrituras podía ser arrastrado ante palacio y condenado. Los visitantes extranjeros que una vez encontraron hospitalidad en Antananarivo ahora se topaban con un frío desdén. Misioneros, comerciantes y enviados, muchos huyeron ante la tormenta, dejando atrás a los conversos que habían confiado en ellos. Ranavalona se burló de su huida, burlándose de que los dioses de los Baza, los extranjeros, no tenían poder en su tierra. Miren, se dice que les dijo a sus súbditos, como sus líderes los abandonan. Su fe es tan débil como su carne. Para comprenderla, hay que ver la paradoja en su esencia. No era ciega al mundo más allá de Madagascar, conocía bien la fuerza de los ejércitos europeos y el alcance de sus barcos. Pero creía en un poder más antiguo, profundo y sagrado, los espíritus de los ancestros, la autoridad de los Sampi y la lealtad de su pueblo, atado por el miedo. Para ella, rechazar al extranjero no era ignorancia, era desafío. Estaba decidida a demostrar que una reina isleña podía resistir la marea del imperio, incluso si eso significaba empapar su reino en sangre. Y, sin embargo, bajo esta feroz máscara de tradición, se agitaba una fuerza más oscura. Su defensa de la soberanía no era meramente patriótica, sino profundamente personal.
Cada sermón de un misionero le recordaba a Radama, el esposo que la había despreciado, que había elegido dioses y aliados extranjeros por encima de su familia y su sangre. Cada escuela abierta por los europeos era un monumento a su memoria, un recuerdo que ella quería enterrar. Al borrar sus reformas, no solo se resistía a la colonización, libraba una guerra contra el fantasma de su difunto esposo. La reina de las tinieblas había comenzado a moldear su imperio. El decreto contra el cristianismo fue solo el primer acto de una campaña de terror que mancharía la isla durante décadas. La gente ya murmuraba que su reinado no era como los demás, que era una época desquiciada, cuando los propios antepasados le dieron la espalda. Aún desconocían la magnitud del horror que desataría. Pero en 1835, cuando la tinta de su decreto se secó, Madagascar comenzó a su descenso al abismo. El decreto de la reina de 1835 fue más que una ley. Fue una sentencia de muerte escrita en los cielos de Madagascar. De la noche a la mañana, una isla que antaño vibraba con las canciones de los misioneros y las oraciones de los conversos quedó en silencio. Las iglesias se vaciaron. Los himnarios se desvanecieron en el fuego. Las Biblias fueron enterradas bajo el suelo, ocultas en vasijas de barro o cosidas a la ropa como joyas de contrabando. Quienes se atrevieron a mantener viva su fe sabían que lo hacían arriesgando sus vidas. La guerra de Ranavalona contra el cristianismo fue diferente a todo lo que Madagascar había presenciado. Para ella, los cristianos no eran simplemente descarriados, eran traidores, agentes de un dios extranjero que socavaba el vínculo entre el pueblo y sus antepasados. Para la rebeldía, no había perdón. Los soldados patrullaban las aldeas, atentos a los himnos cantados en voz demasiado baja, buscando trozos de papel con versículos de las Escrituras. Una oración susurrada en la noche podía llamar al verdugo al amanecer. Los castigos que ideó conllevaban una cruel ironía. Los conversos que se aferraban a la imagen de la cruz a veces eran crucificados, clavados a maderos mientras sus familias se veían obligadas a presenciarlo. Otros eran arrojados desde los acantilados a las afueras de Antananarivo, y sus cuerpos se estrellaban contra las rocas a lo lejos. Algunos eran hervidos vivos, una grotesca inversión de las aguas bautismales que una vez habían abrazado. Solo en 1836, 14 cristianos fueron ejecutados en un solo día. Sus muertes sirvieron de advertencia pública. Los misioneros, extranjeros que antaño paseaban orgullosos por la capital, huyeron en masa. Muchos dejaron atrás a sus seguidores malgaches, abandonados a la ira de la reina. Ranavalona aprovechó la situación para burlarse de los conversos. Miren cómo corren sus líderes. Su Dios no puede salvarlos. Su fe es más débil que el polvo. Para muchos creyentes, esta fue una cruel traición, pero solo reforzó la determinación de algunos de aferrarse a su fe en secreto. Si las ejecuciones eran su espada, la ordalía de la tangena era su lanza. La tangena no fue una invención de Ranavalona. Había formado parte de la costumbre malgache durante mucho tiempo, un juicio por veneno en el que la culpabilidad o la inocencia se determinaba por la supervivencia. Pero bajo su reinado, se convirtió en un arma de terror masivo. La ordalía funcionaba con una terrible simplicidad. El acusado era obligado a tragar una poción hecha con la nuez de tangena triturada, mezclada con 3 lonchas de piel de pollo. Si la víctima vomitaba los 3 trozos intactos, era declarada inocente. Si no, era culpable y moría en cuestión de horas. La lógica era brutal, la vida demostraba la inocencia, la muerte, la culpabilidad. La innovación de Ranavalona no residía en el método, sino en su escala. Cada año, entre 5 y 10.000 almas eran condenadas a la ordalía. No se perdonaban ni a aldeanos, ni a nobles, ni siquiera a los muertos. A veces se exhumaban cadáveres y se les añadía el veneno. Como los muertos no podían vomitar, su culpabilidad era confirmada, y sus familias despojadas de sus propiedades. Así, la reina convirtió el juicio en robo, la justicia en terror. La preparación de la ordalía llevaba el peso de un ritual. Las víctimas eran privadas de comida durante 24 horas antes. Sacerdotes con túnicas rojas cantaban mientras molían las nueces mortales, con sus voces elevándose como cantos fúnebres. Multitudes se congregaban para observar, sabiendo que las probabilidades de supervivencia eran casi nulas. La ordalía no era solo una prueba de culpa, era teatro, un espectáculo de miedo destinado a atar la lealtad al trono. Una de las historias más escalofriantes de este periodo fue la de Andriamiaja,
un oficial de alto rango y antaño amante predilecto de la reina. Era un hombre influyente, admirado tanto por soldados como por nobles, y quizás incluso el padre de su hijo. Pero cuando los rumores lo vincularon con otra mujer, los celos de Ranavalona ardieron más que la razón. Le exigió que demostrara su lealtad mediante la tangena. Se negó. En cambio, con notable serenidad, solicitó una muerte más rápida. Señaló con calma su propio cuello e indicó al verdugo dónde clavar la lanza. El acto conmocionó a la corte, era a la vez desafío y dignidad ante la tiranía. Su sangre se unió al río de vidas ya sacrificadas por la paranoia de la reina. A través de estas persecuciones, Ranavalona transformó Madagascar en una tierra donde la fe misma era perseguida. Cada acto de culto se convertía en rebelión, cada oración susurrada, en traición. La reina creía estar purificando su reino, eliminando la debilidad que los extranjeros habían sembrado. Pero lo que realmente hizo fue forjar una nación de miedo, donde la confianza se hizo añicos y la sospecha se convirtió en una forma de vida. Para los cristianos de Madagascar, estos fueron años de silencio, sombra y martirio. Y para Ranavalona, fue solo el comienzo. Su guerra contra la fe pronto se convertiría en una guerra contra cualquier influencia, extranjera o nacional, que se atreviera a desafiar su voluntad. La isla de Madagascar atraía desde hacía tiempo la codicia del extranjero. Los comerciantes franceses veían sus costas como puertas al imperio. Los misioneros británicos soñaban con convertir a su gente. Para Ranavalona, cada barco extranjero en el horizonte era una amenaza, un atisbo de invasión disfrazado de comercio o fe. Para ella, la soberanía no significaba diplomacia, sino desafío, y lo demostraría con sangre. En 1849, Francia lanzó su intento más audaz por tomar el control de la isla. Sus fuerzas desembarcaron en la costa, esperando que las armas y la disciplina europeas abrumarían rápidamente a los defensores malgaches. Pero los soldados de Ranavalona, curtidos por años de sus despiadadas exigencias, los enfrentaron con ferocidad. El asalto francés flaqueó. No solo fueron repelidos, sino humillados. 21 soldados capturados fueron arrastrados ante la reina. Ella ordenó que les cortaran la cabeza de los hombros y que colgaran sus cráneos en estacas a lo largo de la costa. Para los marineros que pasaban, el mensaje era inequívoco: esta isla devora a sus invasores. Para sus seguidores, era la prueba de que los antepasados habían bendecido a su reina con un poder inquebrantable. Para sus enemigos, era una visión de locura, la certeza de una monarca que se creía intocable. El fracaso de la invasión no hizo más que ahondar en su convicción de que el aislamiento era fuerza y la sangre la defensa más segura contra la ambición extranjera. Sin embargo, no solo los extranjeros sentían su ira. La sospecha de la reina se volvió hacia su propio pueblo, en forma de fanompoana, el impuesto al trabajo que sustituyó a la moneda. En teoría, era un deber ancestral. Los súbditos ofrecían su trabajo al servicio de la corona en lugar de pagar con monedas. Bajo el régimen de Ranavalona, se convirtió en algo monstruoso. Pueblos enteros fueron reclutados sin previo aviso. Los campesinos eran arrancados de sus campos durante la siembra o la cosecha, dejando a sus familias morir de hambre. Los hombres eran obligados a alistarse en el ejército o obligados a marchar como porteadores a través de distancias imposibles. Las mujeres, incluso en avanzado estado de gestación, eran obligadas a cargar cargas hasta que se desplomaban junto al camino. Una aldea que antaño prosperaba gracias a las cosechas de arroz podía regresar años después y encontrar sus tierras invadidas por la maleza y a sus hijos dispersos o muertos. El impuesto al trabajo no era un servicio, sino esclavitud. No había paga, ni comida, ni descanso. Los trabajadores construían fortalezas, transportaban madera y transportaban a la propia reina en grandes literas por las tierras altas. Cuando les fallaban las fuerzas, eran desechados como herramientas rotas. Cadáveres salpicaban los caminos por donde pasaban las caravanas. Algunos dicen que los cuervos de Madagascar engordaban con la carne de los súbditos de la reina, deleitándose con el precio de su tiranía. Para Ranavalona, este sistema era más que explotación. Era una forma de controlar a su pueblo mediante el agotamiento y el miedo. Un agricultor demasiado débil para resistir no podía rebelarse. Una aldea desprovista de sus hijos no podía conspirar. Y, sin embargo, la ironía era cruel: mientras se resistía a la colonización europea, reflejaba sus crueldades.
Familias fueron destrozadas como por los traficantes de esclavos que merodeaban las costas. Madagascar permaneció libre del dominio extranjero, pero la propia reina construyó un imperio de esclavitud en su interior. Aún así, se creía victoriosa. Cuando los extranjeros hablaban de Madagascar, lo hacían con asombro y temor. Allí estaba una reina que había aplastado el orgullo de Francia, que escupió a los misioneros británicos, que gobernó no mediante el compromiso sino mediante el terror. Había hecho su isla inexpugnable, o eso parecía. Por cada enemigo que mantenía alejado, otro crecía en su interior, en los corazones de sus súbditos hambrientos y destrozados. Ranavalona había ganado su guerra contra los franceses, pero apenas comenzaba la guerra contra su propio pueblo. Los palacios con los que soñaba, los monumentos que exigía, no se construirían solo con piedra y cal, sino con el sacrificio incesante de carne y hueso. El palacio de verano se alzaba en las tierras altas como un cruel espejismo, con su pálida piedra brillando contra el horizonte. Para Ranavalona, era un testimonio de su poder, un santuario sobre la capital donde escapar del bullicio de Antananarivo. Para las decenas de miles de personas que lo construyeron, era una tumba. Más de 50.000 trabajadores fueron reclutados para transportar enormes bloques de piedra por terrenos accidentados sin carretas, bestias de carga ni herramientas adecuadas. Hombres, mujeres e incluso niños se doblaban bajo las cargas imposibles. Los caminos se llenaron de los cuerpos de quienes se desplomaban, desprovistos de aliento, fuerza y esperanza. Para cuando se completaron los muros del palacio, casi 10.000 trabajadores habían perecido. Cuando los funcionarios se atrevieron a informar a Ranavalona del número de muertos, se dice que respondió con frialdad: la piedra y la cal se mezclan mejor con la sangre. El palacio durará más. Y, sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento que exigió, la reina solo visitó el palacio 3 veces. Lo descartó por ser demasiado frío, demasiado remoto. Los huesos de miles de personas habían pavimentado sus cimientos, y aún así, le dio la espalda. Así era la naturaleza de la Fanompoana bajo su gobierno: trabajo interminable sin propósito, vidas humanas malgastadas como monedas. Caravanas de porteadores se extendían kilómetros, cargando madera, piedra o incluso a la propia reina. Cuando flaqueaban, eran abandonados donde caían. Los viajeros describían caminos flanqueados por cadáveres, cuerpos sin enterrar, extremidades rígidas en formas antinaturales, como si aún buscaran misericordia. No era solo crueldad. Era gobernar a través del agotamiento. Las aldeas, despojadas de sus más fuertes, no podían rebelarse. Las familias, despojadas de padres e hijos, apenas podían sobrevivir, y mucho menos resistir. Regiones enteras perdieron su vitalidad. Sus campos fueron reclamados por el bosque mientras su gente marchaba o moría al servicio de proyectos que parecían diseñados solo para quebrantarlos. Los paralelismos con otros imperios de trabajo forzado son difíciles de ignorar. Los historiadores han comparado la Fanompoana de Ranavalona con el trabajo forzoso de la Europa medieval, con los gulags de Stalin, incluso con los grandes monumentos de Egipto, donde innumerables trabajadores fueron engullidos por las arenas del desierto. Pero aquí en Madagascar, la crueldad fue aún más aguda por su futilidad. Las pirámides perduran como maravillas del mundo. El palacio de Ranavalona, construido con sangre, fue una idea de último momento para la misma reina que lo exigió. Entre la gente, los rumores crecieron. Llamaban a su tierra un imperio de cadáveres, un reino cuyos caminos no estaban pavimentados con piedra, sino con huesos. Los viajeros hablaban de viudas que se alineaban en las calles, buscando entre los muertos un rostro familiar. Niños recogían sobras de las mochilas abandonadas de porteadores que nunca regresaban. Aún así, Ranavalona siguió adelante. El palacio no era su única exigencia. Fortalezas se alzaban por toda la isla, sus muros apilados piedra a piedra por el trabajo de manos hambrientas. Se cavaron zanjas, se excavaron caminos en las laderas de las montañas, se erigieron tumbas reales, todo a costa de innumerables vidas. Cada proyecto seguía el mismo ritmo: reclutamiento, agotamiento, muerte. Y cada uno dejaba cicatrices no solo en la tierra, sino en la memoria del pueblo. La campiña malgache se convirtió en un vasto cementerio sin lápidas, donde cada piedra parecía ocultar una historia de sufrimiento. Para la reina, estas muertes no eran una tragedia, sino una necesidad. Se veía a sí misma como el escudo de la isla,
elegida por los antepasados, una gobernante que debía sacrificar a su pueblo para mantener la libertad de su reino. Cuestionarla era traición. Flaquear en su servicio era traición. Y la traición, en el imperio de Ranavalona, siempre se castigaba con la muerte. Con el tiempo, la propia tierra pareció reflejar su crueldad. Los senderos del bosque apestaban a descomposición. Los pájaros sobrevolaban los campos de trabajo, atraídos por la promesa de carroña. Corrieron rumores de espíritus que rondaban los caminos, los muertos inquietos de quienes habían perecido a su servicio. Recorrer Madagascar durante su reinado era recorrer un paisaje lleno de susurros, un lugar donde cada paso resonaba con el silencio de los innumerables perdidos. El palacio en las tierras altas aún se mantiene en pie, erosionado por el tiempo pero intacto. Para algunos, es una maravilla arquitectónica. Para otros, es un mausoleo, un monumento no a la grandeza de Ranavalona, sino a las miles de vidas extinguidas para levantar sus muros. Porque tras sus piedras yace la verdad de su reino, un imperio construido no sobre la prosperidad ni el progreso, sino sobre los cuerpos de su propio pueblo. El terror se convirtió en el aire mismo de Madagascar bajo el reinado de Ranavalona. No estaba reservado para extranjeros ni rebeldes, sino que se filtraba en cada rincón de la vida cotidiana. Ningún aldeano, noble ni siquiera miembro de la corte real podía sentirse seguro, pues la reina gobernaba tanto por sospecha como por decreto. Su arma predilecta para infundir miedo era la ordalía de la Tangena, un juicio por envenenamiento administrado en nombre de la justicia. Tenía antiguas raíces en la costumbre malgache, pero bajo el reinado de Ranavalona se convirtió en una máquina de terror. Cualquiera acusado, de robo, deslealtad, brujería o simplemente de ser un inconveniente, podía ser obligado a tragar una nuez y la pulpa de la mortal nuez de Tangena. Si la vomitaba, se le declaraba inocente. Si no, moría en agonía, con su destino como prueba de su culpabilidad. Comunidades enteras temblaron cuando se anunció la ordalía. Las familias vieron a sus seres queridos ahogarse y convulsionar, con la sangre manando de sus bocas, sabiendo que la supervivencia no dependía de la verdad, sino de la suerte. Se estima que, durante su reinado, cientos de miles perecieron de esta manera. La ordalía de la Tangena se convirtió menos en una prueba que en una purga ritualizada, una forma de limpiar la sociedad de disidencia y atarla al miedo. La sospecha llegaba incluso a los muros del palacio. Los cortesanos susurraban con cautela, sin saber nunca si un rival podría acusarlos. Generales que antaño habían comandado ejércitos desaparecían de la noche a la mañana, arrastrados de sus hogares a los campos de ejecución. El harén de la reina era purgado repetidamente. Las mujeres acusadas de infidelidad eran masacradas junto con sus supuestos amantes. Incluso las de más alta cuna temblaban, pues la proximidad a Ranavalona era tan peligrosa como su enemistad. Los métodos de ejecución eran tan variados como horrorosos. Algunos eran atravesados con lanzas en plazas públicas, con la intención de que sus muertes sirvieran de lección. Otros eran arrojados desde acantilados escarpados, con sus gritos ahogados por el viento. Y otros eran abandonados a morir de hambre en mazmorras, con sus cuerpos pudriéndose donde caían. En un solo día, decenas podían ser asesinadas. Durante las décadas de su reinado, decenas de miles, quizás más, fueron ejecutados de esa manera. Y, sin embargo, el terror no era solo un castigo, era una política. Ranavalona comprendía que el miedo podía atar a un reino con más fuerza que la lealtad. Cada ordalía, cada ejecución, cada muestra pública de crueldad reforzaba su autoridad. Un súbdito que temiera a la reina no la traicionaría. Un súbdito que perdiera la esperanza de clemencia no se atrevería a soñar con resistencia. Pero el miedo es un fuego que consume indiscriminadamente. Con el paso de los años, la paranoia se extendió como humo por la isla. Los espías florecieron, alimentándose de la sospecha de la reina. Las aldeas se replegaron sobre sí mismas, cada hogar desconfiaba de su vecino. Los rumores de rebelión se abrían paso, pero se sofocaban antes de que pudieran crecer, ahogados en sangre. Los extranjeros que presenciaron estos horrores llevaron las historias a través de los mares. Los misioneros describieron Madagascar como un reino de pesadillas, donde el veneno y la ejecución acechaban la tierra. Los comerciantes hablaban de una corte gobernada por la locura. Incluso entre sus enemigos, reinaba una reverencia reticente. Ranavalona no solo se había resistido a la dominación extranjera,
sino que lo había hecho forjando un reino tan dominado por el terror que no podía fracturarse. Pero bajo la superficie, el coste se acumulaba. Campos desatendidos, familias destrozadas, aldeas vaciadas. La población se redujo en cientos de miles, algunos por ejecuciones, otros por trabajos forzados, y aún más por la hambruna y la desesperación. Madagascar permaneció libre del dominio extranjero, pero se desangró en el proceso. Para la década de 1850, Ranavalona ya no era la reina fogosa que había tomado el poder en un baño de sangre. Era una monarca envejecida, de cuerpo frágil pero con una voluntad inquebrantable, sostenida por la misma paranoia despiadada que la había guiado durante décadas. Los muros del palacio resonaban con las ejecuciones. Los caminos seguían llenos de cadáveres. Para sus súbditos, parecía no haber fin. Ranavalona había gobernado durante más de 3 décadas, y aún así, el terror no menguaba. Una generación había vivido y muerto bajo su sombra, sin conocer la paz, sin atreverse jamás a esperar un cambio. Vivir en Madagascar era vivir en un reino donde la misericordia se había extinguido, y el reinado de la reina parecía eterno. Pero la historia se mueve incluso cuando los tiranos no lo hacen. La tormenta que ella había desatado no podía durar eternamente. En algún lugar más allá del horizonte, el mundo estaba cambiando, y el imperio de sangre de Ranavalona pronto tendría que rendir cuentas. El reinado de Ranavalona fue una paradoja grabada en sangre. Fue a la vez destructora y protectora, tirana y patriota. Para los misioneros y diplomáticos que maldecían su nombre, era un demonio con forma humana. Para muchos de sus súbditos, especialmente los plebeyos que jamás conocieron su corte, era algo más complejo. La reina que había mantenido libre a Madagascar cuando toda África parecía caer. Durante 3 décadas, desafió a las mayores potencias de su época. Francia no logró conquistarla. Gran Bretaña no logró convertirla. Los comerciantes que soñaban con explotar su reino se vieron obligados a negociar bajo sus términos. Mientras las tierras vecinas eran absorbidas por el imperio, Madagascar se mantenía al margen, una fortaleza insular protegida por su férrea voluntad. No es exagerado decir que sin Ranavalona, la Tierra Roja de Madagascar podría haber ondeado la bandera francesa medio siglo antes. Y, sin embargo, su independencia tuvo un coste que se midió en cadáveres. Su resistencia a la colonización no fue la resistencia de la prosperidad, sino la del terror. No construyó una economía duradera ni fomentó una unidad más allá del miedo. Aldeas que podrían haber prosperado gracias al comercio fueron vaciadas por el reclutamiento. Familias que podrían haber conocido la paz fueron destrozadas por el calvario y la ejecución. Su reino estaba libre de extranjeros, pero encadenado por su propia crueldad. Esta contradicción moldeó la forma en que la historia la recuerda. Los relatos occidentales, escritos por misioneros que presenciaron la masacre de sus conversos y la quema de sus iglesias, la retratan como una tirana salvaje, una Calígula femenina. Sin embargo, las tradiciones orales malgaches ofrecen un recuerdo más ambivalente. Algunos la recuerdan como el espejo oscuro de Mama Radama, una reina que portaba el fuego de los antepasados, que se negaba a doblegarse ante los forasteros, que priorizaba la soberanía de la isla por encima de todo. Otros solo susurran sobre su crueldad, sobre familias destruidas y sobre funerales interminables. Incluso en su muerte, su legado fue de doble filo. Cuando falleció en 1861, tras 33 años en el trono, la noticia fue recibida con duelo y alivio. El palacio lloró, pero en las aldeas, muchos agradecieron a sus antepasados el fin del terror. Su hijo, Radama II, revertiría de inmediato gran parte de su política, dando la bienvenida a los extranjeros, levantando prohibiciones y prometiendo un gobierno más benévolo. Sus reformas desatarían su propio caos, pero revelaron el profundo agotamiento que su reinado había dejado atrás. Los historiadores aún debaten su lugar en la historia de Madagascar. ¿Fue una patriota que sacrificó a su pueblo para preservar su nación? ¿O fue una tirana que encubrió su crueldad con el lenguaje de la soberanía? La verdad, quizás, es que fue ambas cosas, una de las brutales contradicciones de la historia, una gobernante que defendió su isla de la conquista extranjera devorándola desde dentro. Las piedras de sus palacios aún permanecen en pie. Las cicatrices de su reinado aún perduran en la memoria malgache. Pronunciar su nombre es invocar tanto orgullo como horror, desafío y desesperación.
Ranavalona y no fue simplemente la reina loca de las crónicas europeas, ni la madre heroica de la soberanía del saber nacionalista. Fue ambas cosas, y mucho más. Fue la reina de la oscuridad, la monarca sangrienta, la mujer que hizo temblar y soportar a Madagascar a la vez. Su reinado sigue siendo una pregunta sin respuesta, una paradoja escrita a sangre y fuego. ¿Puede una nación salvarse por un gobernante que la destruye? El príncipe Rakoto, heredero al trono, creció a la sombra del terror de su madre. A diferencia de Ranavalona, estaba cautivado por las ideas europeas. Leía libros franceses, escribía cartas a diplomáticos y, discretamente, entablaba amistad con los mismos misioneros que su madre despreciaba. Donde ella solo veía veneno extranjero, él veía la promesa de la ciencia, el comercio y el progreso. A los ojos del pueblo, Rakoto era todo lo que su madre no era: gentil, misericordioso y comprensivo con el sufrimiento. Perdonaba a los condenados cuando podía, ayudaba en secreto a los cristianos y se negaba a apoyar los rituales sangrientos que se habían vuelto rutinarios en el reino. Pero vivir bajo el techo de Ranavalona significaba vivir en constante peligro. Cada gesto de compasión era un acto silencioso de rebelión. Ella lo obligaba a presenciar ejecuciones, burlándose de su compasión como debilidad. Si se negaba, lo humillaba en público. Muchos se preguntaban cuánto tiempo podría sobrevivir a sus sospechas, pues la reina no confiaba en nadie, ni siquiera en su único hijo. Fue en este clima de miedo que Joseph Francois Lambert, un aventurero y hombre de negocios francés, entró en escena. En la década de 1850, Lambert se estableció en Madagascar como comerciante y oportunista. Para Ranavalona, era simplemente un extranjero más al que se podía tolerar o expulsar según fuera necesario. Pero para el príncipe Rakoto, Lambert era un posible aliado en el sueño de transformar Madagascar en una nación moderna. Juntos redactaron la infame Carta de Lambert en 1855, que otorgaba al francés amplios privilegios económicos, derechos para explotar tierras, minas y recursos, a cambio de ayuda para derrocar a la reina. El documento era audaz, incluso temerario. Para Rakoto, era a la vez un plan político y una súplica desesperada, una forma de escapar del dominio asfixiante de su madre y abrir Madagascar al mundo. Para Lambert, era un billete de oro, una base legal que la propia Francia citaría posteriormente como justificación para colonizar la isla. Cuando Lambert zarpó hacia Europa, no solo llevaba la carta, sino también las cartas secretas del príncipe a Napoleón III. En ellas, Rakoto imploraba apoyo, incluso prometiendo a cambio la influencia francesa. Pero el emperador, cauteloso y distraído, no ofreció ayuda inmediata. Pasaron los años. Ranavalona seguía reinando. Rakoto seguía esperando. En 1857, Lambert regresó con renovada determinación. Él y sus aliados, extranjeros, nobles descontentos, incluso algunos oficiales del ejército, tramaron un golpe de estado. El plan era simple: tomar el palacio, declarar rey a Rakoto y desterrar a Ranavalona. Pero nada era sencillo en Madagascar. El complot fue traicionado antes de que pudiera desarrollarse. Los soldados leales a la reina irrumpieron, aplastando a los conspiradores. Lambert y un puñado de cómplices lograron escapar por los pelos, huyendo a Mauricio. Las consecuencias fueron brutales. Ranavalona vio la conspiración como prueba de sus peores temores, que su hijo había sido corrompido por manos extranjeras. Desató otra ola de terror, redoblando la persecución de cristianos y extranjeros. Cientos fueron ejecutados, miles más fueron encarcelados o esclavizados. El propio Rakoto se salvó, quizás porque no se atrevió a matar a su heredero, o quizás porque temía que eliminarlo desencadenara una guerra civil. En cambio, lo mantuvo bajo vigilancia constante, como un príncipe prisionero en su palacio. La conspiración Lambert fue un fracaso en su momento, pero su sombra se extendió por el futuro. La carta sobrevivió, llevada de vuelta a Europa y recordada por los franceses. Décadas más tarde, cuando la bandera tricolor finalmente ondeó sobre Antananarivo en 1896, las autoridades recordaron ese documento olvidado como prueba de que a Francia se le había prometido Madagascar desde el principio. Así, en su intento por salvar a su pueblo del terror, el príncipe Rakoto, sin darse cuenta, entregó a las potencias extranjeras la clave para su eventual conquista. Fue una trágica ironía,
el hijo que anhelaba sanar Madagascar ayudó a sentar las bases de su colonización. En el ocaso de su reinado, la crueldad de Ranavalona se desvinculó de la razón. Lo que una vez fue terror, utilizado como arma de Estado, se convirtió en un teatro de locura. Ningún crimen era demasiado pequeño para merecer la muerte, ninguna sospecha demasiado absurda para provocar una masacre. Un sirviente que derramaba vino en un banquete podía ser arrojado por un acantilado. Una noble que la miraba demasiado tiempo podía ser enterrada viva. El miedo ya no era una herramienta de gobierno, sino el aire que respiraba su corte. Desarrolló una manía por los presagios. Las nubes que flotaban en el cielo se convirtieron en siniestros signos de brujería. Familias enteras fueron ejecutadas por convocar sus formas. Declaró que el color púrpura estaba maldito, ropa, plumas e incluso flores de ese tono fueron quemadas por todo el reino. En la corte, los cortesanos murmuraban que su paranoia la había trastornado. Vivían en constante temor, algunos cargando bolsas de tierra para tragar por si los condenaban, prefiriendo la asfixia a sus torturas. Otros llevaban anillos llenos de veneno, listos para engañar a la reina y privarla de su espectáculo. Sus diversiones se volvieron aún más sombrías. Durante los festines, ordenaba que trajeran a los prisioneros ante ella, obligándolos a participar en carreras de la muerte donde corrían por los campos perseguidos por soldados con lanzas. Si cruzaban la línea, sobrevivían, pocos lo hacían. Reía mientras sus cuerpos caían uno a uno. Sus gritos se elevaban en el aire nocturno mientras los músicos tocaban para ahogarlos. Las ejecuciones ya no eran castigos, sino teatro, montado para su diversión. Y su imaginación se desbordó hasta extremos grotescos. Una vez, dirigió una cacería de rinocerontes, a pesar de que no había rinocerontes en Madagascar. Cuando sus oficiales se lo explicaron, los acusó de mentir, ejecutó a los mensajeros y envió soldados al desierto de todos modos. Cientos murieron recorriendo los bosques en busca de un animal inexistente. En otra ocasión, ordenó exhumar cadáveres y atarlos a postes, para enseñar a los vivos a trabajar más duro. El hedor envenenaba aldeas, pero nadie se atrevía a desafiarla. Su fascinación por la muerte rayaba en la obsesión. Cenaba en banquetes mientras presenciaba ejecuciones masivas, comentando con indiferencia lo bien que soportaban el dolor las víctimas. Obligaba a las mujeres a dar a luz mientras trabajaban en proyectos reales, sin importarles si la madre o el hijo sobrevivían. Ni siquiera los muertos se salvaban, los juicios de Tangena se realizaban con cadáveres, y su inevitable fracaso servía como prueba legal de culpabilidad y un medio para que la corona confiscara sus propiedades. A finales de la década de 1850, el poder de Ranavalona residía menos en la administración que en un terror superpuesto. Su corte estaba paralizada, sus nobles acobardados, su pueblo diezmado. Madagascar ya no estaba simplemente gobernada, estaba embrujada. Vivir bajo el dominio de Ranavalona era como caminar por el filo de la navaja entre la supervivencia y la aniquilación, donde el capricho de la reina podía borrar a familias enteras de la noche a la mañana. No era un gobierno, ni siquiera una tiranía, sino algo más oscuro. El reino mismo se transformó en un ritual interminable de miedo, un reino donde la locura reinaba. El 16 de agosto de 1861, la larga pesadilla terminó. Ranavalona, la reina sangrienta de Madagascar, murió en su palacio a la edad de 73 años. Su fallecimiento fue diferente al de cualquier monarca anterior. Cuando se corrió la voz, Antananarivo se sumió en un silencio inquietante. Sin tambores, sin canciones, sin luto público, solo la quietud inquietante de un pueblo que dudaba si era seguro celebrar. En las aldeas, las familias susurraban oraciones de alivio, agradeciendo a sus antepasados que los años de terror finalmente hubieran terminado. Los testigos afirmaron que sus últimos momentos estuvieron marcados por visiones. Los sirvientes susurraron más tarde que gritó a demonios que la arrastraban hacia el fuego, con los ojos abiertos de terror mientras chillaba: «Vienen con cadenas de fuego, 1000 almas gritan mi nombre». Con eso, su voz se quebró en un sonido que no era del todo humano ni animal, y luego se fue. Su funeral fue tan elaborado como cruel había sido su vida. Los sacerdotes realizaban incontables ritos, no por reverencia, sino por miedo, miedo a que su espíritu regresara para atormentar a los vivos. Fue enterrada con amuletos y talismanes, no para proteger su cuerpo, sino para atrapar su alma en la tierra. El pueblo de Madagascar no celebró su memoria, solo buscó contenerla. Su hijo,
Radama II, ascendió al trono con una visión muy diferente. Revocó sus decretos aislacionistas, dio la bienvenida a los extranjeros, abolió la ordalía de Tangena y restauró la libertad de religión. Por un breve instante, la esperanza floreció en Madagascar. Las iglesias reabrieron, las escuelas florecieron y el reino pareció estar listo para reincorporarse al mundo. Pero las sombras del reinado de Ranavalona no se borraron fácilmente. 18 meses después de su reinado, Radama II fue estrangulado en un golpe de estado por nobles que temían sus reformas, lo que demostró que la cultura de sospecha y violencia que su madre había fomentado no podía deshacerse de la noche a la mañana. El legado de Ranavalona es una cruel paradoja. Durante 33 años, mantuvo la soberanía de Madagascar, desafiando tanto a Francia como a Gran Bretaña en la cúspide de su poder imperial. Sin embargo, su método de resistencia fue la devastación desde dentro, sacrificó a la mitad de su población, aplastó el comercio y transformó la tradición en herramientas de terror. Al final, el mismo aislamiento que preservó su trono dejó a Madagascar debilitada, desprevenida ante la oleada colonial que se desataría en 1896. Hasta el día de hoy, su nombre se pronuncia con pavor. Las madres malgaches aún silencian a los niños rebeldes con la advertencia: Ranavalona vendrá por ti. Se dejan ofrendas en su lugar de descanso no para honrarla, sino para apaciguar su espíritu. A diferencia de los conquistadores recordados por su gloria, se la recuerda por el silencio que sembró en su tierra, el silencio de pueblos desaparecidos, de generaciones que nunca nacieron, de voces extinguidas por el miedo. Ranavalona y no solo gobernó. Consumió. Forjó un reino de sombras donde la vida era barata y el terror eterno. Buscó la inmortalidad a través del miedo, y lo logró. Casi 2 siglos después, su nombre aún me estremece. Su historia plantea una pregunta terrible: ¿fue la defensora de su nación o su destructora? Quizás ambas cosas. Pero lo que no se puede negar es esto: convirtió el paraíso en una prisión de sangre y construyó un legado que sigue siendo uno de los más oscuros de la historia de la humanidad.